55 especialistas abandonaron el Mercedes de la millonaria. El humilde mecánico lo resolvió ya. El sol de julio caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Mendoza cerró las puertas de su pequeño taller mecánico en la colonia Oblatos. A sus 42 años, las manos curtidas por 20 años de trabajo duro contaban la historia de un hombre que había dedicado su vida entera a entender motores. Ese día, como tantos otros en los últimos 6 meses, cerraba sin haber tenido un solo cliente. La crisis económica había golpeado fuerte al sector automotriz y los talleres pequeños como el suyo eran los primeros en sentir el impacto. Roberto había intentado de todo para mantener su negocio a flote. Bajó sus precios, ofreció promociones, incluso aceptó trabajos que apenas le dejaban ganancia. Pero nada parecía funcionar. Los clientes preferían los talleres grandes de las cadenas comerciales o simplemente posponían el mantenimiento de sus vehículos todo lo posible. Sus ahorros se habían agotado hace 3 meses y ahora vivía al día, haciendo trabajos esporádicos para otros talleres que lo llamaban cuando tenían casos complicados que sus propios mecánicos no podían resolver. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquella tarde de viernes, Roberto caminaba por la avenida Revolución, rumbo a su pequeño departamento en renta, cuando notó un Mercedes-Benz Clase S estacionado en una gasolinera. El auto era imponente, color negro brillante, modelo reciente. Pero lo que llamó la atención de Roberto no fue su lujo, sino el sonido peculiar que escuchó cuando la conductora intentó arrancar el motor. Era un ruido que conocía bien, una combinación de chasquidos electrónicos y un pitido agudo que indicaba un problema serio en el sistema de gestión del motor. Roberto observó cómo una mujer de aproximadamente 50 años, vestida con ropa sencilla, una blusa beige y pantalón de mezclilla, salía del vehículo con expresión frustrada. Su cabello castaño con algunas canas estaba recogido en una cola simple y no llevaba joyas visibles excepto un reloj discreto. Nada en su apariencia sugería que fuera la dueña de un auto de más de 2 millones de pesos. La mujer levantó el cofre del Mercedes y se quedó mirando el motor con evidente desconcierto. Roberto dudó por un momento. Había aprendido con los años que acercarse a desconocidos podía ser malinterpretado, especialmente cuando se trataba de autos caros y sus propias ropas manchadas de grasa delataban su oficio. Pero algo en la situación lo impulsó a ayudar. Era su naturaleza. Siempre lo había sido. No podía haber un problema mecánico sin sentir la necesidad de resolverlo. «Disculpe, señora», dijo Roberto acercándose con respeto. «¿Puedo ayudarla? Soy mecánico». La mujer lo miró con una mezcla de alivio y cautela. Sus ojos verdes lo evaluaron rápidamente, no con el desprecio que Roberto a veces encontraba, sino con una curiosidad genuina. «Por favor», respondió ella con una sonrisa cansada. «Este auto ha sido una pesadilla. He llevado este Mercedes a todos lados y nadie ha podido arreglarlo definitivamente». Roberto se acercó al motor y comenzó su inspección. Sus manos se movían con la seguridad de quien ha dedicado su vida a este trabajo. Observó el V8 biturbo de 4.0 litros con respeto profesional. Era una máquina impresionante, pero también increíblemente compleja. Los 2 turbocompresores brillaban bajo la luz del sol, y el sistema de inyección directa representaba la cúspide de la ingeniería alemana. Roberto había trabajado con motores así antes, pero siempre le impresionaba la precisión y el poder que contenían. «¿Qué síntomas presenta exactamente?», preguntó Roberto mientras examinaba las conexiones eléctricas.
Sus dedos tocaban cada cable con cuidado, sintiendo las texturas, buscando irregularidades que el ojo no siempre podía detectar. Era un método que su padre le había enseñado cuando era niño. Un buen mecánico, le decía su padre, usa todos sus sentidos, no solo los ojos. Es intermitente, explicó la mujer con frustración evidente en su voz. A veces arranca perfectamente, como si nada estuviera mal. Puedo conducir durante días sin problema, pero otras veces, especialmente después de que el auto ha estado funcionando un rato y lo apago, hace ese ruido extraño y no enciende. Tengo que esperar media hora, a veces más, para que vuelva a funcionar. Mientras hablaba, Roberto asentía, ya formando una hipótesis en su mente. Los síntomas intermitentes relacionados con el calor eran particularmente reveladores. He gastado una fortuna en diagnósticos, continuó la mujer. Un taller me dijo que era la batería. La cambié por una nueva, de la mejor marca. Funcionó bien por 2 semanas, luego el problema volvió. Otro taller dijo que era el alternador. También lo reemplacé. Después me hablaron del sistema de inyección, que los inyectores estaban sucios. Los limpiaron y cambiaron los filtros. Luego dijeron que eran los sensores de oxígeno, los reemplazaron. Después la computadora del motor, que también fue reemplazada. He invertido más de 200,000 pesos en reparaciones y el problema sigue ahí, burlándose de mí cada vez que aparece. Roberto escuchó atentamente mientras seguía inspeccionando, asintiendo ocasionalmente. Conocía bien esa frustración. Había visto muchos casos donde talleres menos escrupulosos aprovechaban la ignorancia del cliente para reemplazar piezas innecesarias. No era incompetencia siempre, a veces era simple deshonestidad. Sacó un pequeño multímetro digital de su mochila, una de las pocas herramientas que siempre llevaba consigo. Era un aparato viejo pero confiable, que había comprado cuando abrió su taller hace 15 años. La carcasa estaba desgastada y tenía algunas abolladuras, pero funcionaba perfectamente. Roberto lo había calibrado personalmente hace un mes y confiaba en él más que en muchos equipos modernos. ¿Me permite hacer algunas pruebas?, pidió Roberto. Voy a necesitar unos 40 minutos aproximadamente. Tengo que verificar varios sistemas. La mujer asintió. Algo en la manera tranquila y profesional de Roberto le inspiraba confianza. Tome todo el tiempo que necesite, dijo ella. Si usted puede encontrar lo que los otros no pudieron, valdrá la espera. Durante los siguientes 40 minutos, Roberto trabajó metódicamente. Primero revisó el sistema eléctrico básico, midiendo el voltaje de la batería bajo diferentes condiciones de carga. 12.6 voltios, perfecta. Luego verificó el alternador mientras el motor estaba en marcha, 14.2 voltios, también perfecto. Probó los voltajes en diferentes puntos del sistema de distribución eléctrica, todos dentro de especificaciones. Analizó las conexiones del módulo de control del motor, buscando signos de corrosión o conexiones flojas. Nada evidente. Pero Roberto sabía que los problemas intermitentes relacionados con el calor a menudo se escondían en lugares que las pruebas estáticas no podían revelar. Comenzó a inspeccionar físicamente los arneses de cables, especialmente aquellos en zonas de alta temperatura. Pasó sus dedos a lo largo de los cables que corrían cerca del múltiple de escape, sintiendo las cubiertas de plástico. En un Mercedes-Benz de alta gama como este, los cables deberían estar protegidos con cubiertas resistentes al calor, pero con el tiempo, incluso los mejores materiales se degradan. Sus movimientos eran precisos y seguros, los de alguien que realmente entendía lo que hacía. Cada prueba tenía un propósito específico, cada inspección visual estaba guiada por años de experiencia. La mujer observaba en silencio,
impresionada por la concentración y el profesionalismo de aquel mecánico que había aparecido de la nada para ayudarla. No se parecía en nada a los técnicos de los talleres caros que había visitado. Aquellos llegaban con computadoras portátiles caras, conectaban escáneres, leían códigos y hacían diagnósticos basados en lo que les decía la pantalla. Roberto apenas había mirado los sistemas electrónicos. Estaba usando sus manos, sus ojos, sus oídos, como si el auto le estuviera contando su historia directamente. «Encontré el problema», dijo Roberto finalmente, enderezándose. «Es el arnés de cables principal que va a la computadora del motor. Tiene varios cables con la cubierta deteriorada por el calor del motor. Esto causa cortocircuitos intermitentes que confunden completamente al sistema de gestión electrónica. Por eso, los diagnósticos computarizados no lo detectan, porque el problema solo se manifiesta cuando los cables se calientan y expanden». La mujer lo miró con una mezcla de alivio y escepticismo. «Me han dicho tantas cosas diferentes que ya no sé qué creer», admitió. «Lo entiendo perfectamente», respondió Roberto. «¿Sabe cuántos especialistas han revisado este auto?» «La verdad, he perdido la cuenta», dijo la mujer. «Pero fueron muchos. Talleres de la agencia, especialistas en electrónica automotriz, técnicos certificados por Mercedes, algunos muy caros y prestigiosos». «El problema con este tipo de fallas», explicó Roberto pacientemente, «es que son difíciles de diagnosticar con escáneres y computadoras, porque son intermitentes. Se necesita experiencia práctica para identificarlas. Estos arneses están en una zona donde el calor del motor los deteriora con el tiempo. Es un problema conocido en algunos modelos de Mercedes, pero no todos los mecánicos lo saben, porque no es algo que aparezca en los manuales estándar». «¿Usted puede repararlo?», preguntó la mujer con esperanza en su voz. Roberto dudó. «Puedo hacer un arreglo temporal ahora mismo para que el auto arranque y pueda llegar a su destino. Pero la reparación definitiva requiere reemplazar todo el arnés, y eso es un trabajo de varias horas con herramientas especializadas. Necesitaría hacerlo en un taller equipado». «¿Cuánto cobraría por el arreglo temporal?», preguntó la mujer. Roberto pensó por un momento. Su situación económica era desesperada, necesitaba cada peso. Pero miró a aquella mujer de apariencia humilde y no pudo hacerlo. «Nada, señora», respondió. «Es solo aislar unos cables. Me tomará 10 minutos». La mujer pareció sorprendida. «¿Está seguro?». «Completamente», dijo Roberto sacando cinta de aislar de su mochila. «Considérelo un favor entre tapatíos». Con movimientos expertos, Roberto aisló los cables deteriorados, asegurándose de que no hicieran contacto entre sí. Trabajó con cuidado, a pesar de que era solo una solución temporal. Cuando terminó, pidió a la mujer que intentara arrancar el auto. El Mercedes cobró vida inmediatamente, su motor ronroneando con la perfección característica de los vehículos de lujo alemanes. La mujer sonrió ampliamente. «Funcionó. No puedo creerlo. Después de tantos especialistas, usted lo resolvió en menos de una hora». «Es solo temporal», recordó Roberto. «Eventualmente los cables volverán a hacer contacto y el problema regresará. Necesita reemplazar el arnés completo». La mujer sacó su cartera y extrajo 500 pesos. «Por favor, acepte esto. Usted hizo en 40 minutos lo que 55 especialistas no pudieron hacer en 6 meses». Roberto se quedó pasmado. «¿55 especialistas?», repitió incrédulo. «Literalmente», confirmó la mujer. «He llevado este auto a 55 mecánicos diferentes, talleres de agencia, especialistas independientes, electromecánicos, técnicos certificados. He gastado más de 200,000 pesos intentando resolver este problema.
Usted es el primero que realmente identificó la causa. Roberto aceptó los 500 pesos con gratitud. Era más de lo que había ganado en toda la semana. Si necesita hacer la reparación completa, dijo Roberto, yo puedo hacerla en mi taller. Le costaría mucho menos que en la agencia y le garantizo el trabajo. La mujer tomó una tarjeta de presentación que Roberto le ofreció. Era simple, solo su nombre, el nombre de su taller y un número telefónico. Definitivamente lo contactaré, dijo ella. ¿Cómo se llama? Roberto Mendoza, para servirle. Un placer, Roberto. Yo soy Elena. Se despidieron con un apretón de manos y la mujer se fue en su Mercedes, que ahora funcionaba perfectamente. Roberto continuó su camino a casa. Los 500 pesos en su bolsillo se sentían como una fortuna en su situación actual. Lo que Roberto no sabía era que Elena Cortázar no era una mujer común. Era la dueña de Cortázar Automotive Group, el distribuidor más grande de autos de lujo en todo el occidente de México. Su imperio incluía concesionarias de Mercedes-Benz, BMW, Audi y Porsche en Guadalajara, Puerto Vallarta y Aguascalientes. El Mercedes que conducía era uno de los varios autos de lujo que poseía, pero lo había mantenido deliberadamente con el problema mecánico como una especie de prueba para los mecánicos que trabajaban en sus concesionarias. Durante 6 meses, había llevado el vehículo a todos sus talleres, a competidores, a especialistas independientes. 55 mecánicos diferentes, muchos de ellos con certificaciones internacionales y años de experiencia, habían intentado resolver el problema. Algunos habían cobrado fortunas por diagnósticos equivocados. Otros habían reemplazado piezas innecesarias. Varios simplemente se habían rendido, sugiriendo que el auto tenía un defecto de fábrica imposible de reparar. Elena había perdido la fe en encontrar mecánicos realmente competentes, aquellos que podían diagnosticar problemas complejos sin depender exclusivamente de computadoras y escáneres caros. Y entonces, un viernes por la tarde, en una gasolinera cualquiera, un mecánico desconocido con ropa manchada de grasa había resuelto en menos de 1 hora lo que sus mejores técnicos certificados no pudieron hacer en 6 meses. Esa noche, Elena llegó a su residencia en Puerta de Hierro, una de las zonas más exclusivas de Guadalajara. Su mansión de 2 pisos con vista al campo de golf contrastaba dramáticamente con el pequeño departamento donde Roberto contaba sus 500 pesos, planeando cómo estirarlos para cubrir sus gastos de la semana. Elena se sirvió una copa de vino y se sentó en su estudio privado. Sobre su escritorio puso la tarjeta de presentación de Roberto. Taller Mecánico Mendoza, leyó en voz alta. El papel era simple, la impresión básica, pero representaba algo que Elena había estado buscando durante meses. Talento genuino, honestidad profesional y competencia técnica real. Tomó su teléfono y marcó a su asistente personal, Ricardo Fuentes, un hombre de confianza que había estado con ella durante 15 años. Ricardo, necesito que investigues a una persona para mí, dijo Elena. Roberto Mendoza, mecánico, tiene un taller en la colonia Oblatos. ¿Algún problema, señora Cortázar?, preguntó Ricardo. Todo lo contrario, respondió Elena. Potencialmente, acabo de encontrar al mecánico más competente que he conocido en años. Quiero saber todo sobre él antes de hacer mi próximo movimiento. Ricardo era eficiente y discreto. En 3 días, Elena tenía un informe completo sobre Roberto Mendoza. La historia que reveló fue tanto impresionante como conmovedora. Roberto había nacido en Tlaquepaque, hijo de un mecánico de autobuses urbanos. Desde los 12 años había trabajado junto a su padre, aprendiendo el oficio. A los 18 había conseguido trabajo en un taller especializado en autos europeos, donde pasó 8 años perfeccionando sus habilidades.
Sus antiguos jefes lo describían como el mejor técnico diagnóstico que habían tenido, alguien con un don natural para entender sistemas mecánicos y eléctricos complejos. A los 26 años, Roberto había ahorrado lo suficiente para abrir su propio taller. Durante 10 años, había construido una reputación sólida en la colonia Oblatos. Sus clientes lo adoraban, no solo por su competencia técnica, sino por su honestidad. Roberto era conocido por decirle a la gente cuando su auto no necesitaba reparación, incluso si eso significaba perder un trabajo. Nunca cobraba por diagnósticos y sus precios eran justos hasta el punto de ser bajos. La investigación también reveló que Roberto había pasado por momentos difíciles. Su padre había fallecido hace 3 años, dejándolo como único sostén de su madre, quien padecía diabetes y requería medicamentos costosos. La crisis económica había afectado severamente su negocio. En los últimos 6 meses, Roberto había tenido que despedir a sus 2 empleados, vender algunas de sus herramientas especializadas para pagar deudas y ahora operaba solo, haciendo trabajos freelance para otros talleres que lo llamaban para casos complicados. El informe incluía testimonios de clientes anteriores. Todos hablaban maravillas de Roberto. «Es el mecánico más honesto que he conocido», decía uno. «Salvó mi auto cuando 3 talleres diferentes me dijeron que el motor estaba perdido», comentaba otro. «Cobra la mitad que otros y hace el doble de buen trabajo», afirmaba un tercero. Pero lo que más impresionó a Elena fue un incidente específico que Ricardo había descubierto. 6 meses atrás, una anciana había llevado su auto al taller de Roberto con un problema en la transmisión. Roberto diagnosticó que necesitaba reemplazo completo, un trabajo que costaría alrededor de 30,000 pesos. La mujer no tenía ese dinero. En lugar de aprovecharla o simplemente decirle que no podía ayudarla, Roberto pasó 2 semanas completas restaurando la transmisión vieja, trabajando en sus horas libres, y solo le cobró 5,000 pesos por el trabajo. Ese tipo de integridad era exactamente lo que Elena buscaba. Elena tomó una decisión que sorprendería incluso a sus consejeros más cercanos. Pero primero quería poner a prueba a Roberto una vez más. Necesitaba asegurarse de que aquel encuentro en la gasolinera no había sido casualidad, que Roberto realmente era tan competente y honesto como parecía. El miércoles siguiente, Roberto estaba en su taller organizando sus herramientas cuando sonó su teléfono celular. Era un número desconocido. «¿Taller Mendoza?», contestó Roberto. «Hola Roberto, soy Elena. ¿Te acuerdas de mí, del Mercedes de la semana pasada?» «Claro que sí, señora Elena. ¿Cómo está? ¿El auto sigue funcionando bien?» «Sí, perfectamente», respondió Elena. «Pero tengo otro problema que me gustaría que revisaras. ¿Tienes tiempo hoy?» Roberto miró alrededor de su taller vacío. «Por supuesto. ¿Quiere traerlo al taller o prefiere que vaya a donde está?» «¿Podrías venir a mi casa?», preguntó Elena. «Es que el auto no está arrancando en absoluto ahora». «Sin problema. Dame la dirección». Cuando Elena le dio la dirección en Puerta de Hierro, Roberto sintió una punzada de sorpresa. Era una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Pero no hizo comentarios. Reunió sus herramientas básicas y tomó un camión urbano hacia allá. No tenía auto propio, había tenido que venderlo 3 meses atrás para pagar deudas del taller. El viaje en transporte público le tomó casi 1 hora. Cuando finalmente llegó a la dirección que Elena le había dado, Roberto se quedó mirando las enormes rejas de hierro forjado que protegían una mansión impresionante. Por un momento pensó que había cometido un error con la dirección, pero antes de que pudiera verificar, las rejas se abrieron y Elena apareció, caminando hacia él con una sonrisa. Vestía de la misma manera sencilla que la primera vez que se conocieron.
Roberto, gracias por venir, dijo Elena. Roberto miró la mansión y luego a Elena, claramente confundido. Yo pensé que... comenzó a decir. ¿Pensaste que era alguien común? Completó Elena con una sonrisa. Lo soy, solo que también soy dueña de un negocio. Un negocio grande, por lo que veo, dijo Roberto, todavía procesando la situación. Elena rió. Ven, déjame mostrarte el auto que necesita revisión. Lo condujo a un garaje que parecía una sala de exhibición de autos de lujo. Había un BMW Serie 7, un Audi A8, un Porsche Cayenne y en el centro otro Mercedes-Benz, este modelo aún más nuevo que el anterior. Este es el problema, dijo Elena señalando el Mercedes. No arranca en absoluto desde ayer. Roberto se acercó al vehículo, todavía un poco abrumado por la situación. Abrió el cofre y comenzó su inspección. Este problema era diferente del anterior. El motor ni siquiera hacía el intento de arrancar. Los sistemas eléctricos del auto funcionaban, las luces se encendían, la pantalla digital respondía, pero cuando se giraba la llave no pasaba absolutamente nada. Roberto trabajó sistemáticamente, probando el motor de arranque, verificando las conexiones, revisando los fusibles, analizando el sistema antirrobo. Después de 30 minutos de inspección minuciosa, identificó el problema. Es el módulo de seguridad, explicó Roberto. El sistema antirrobo del auto se activó incorrectamente y está bloqueando el motor de arranque. Es un problema común cuando la batería se ha desconectado recientemente o ha habido una fluctuación eléctrica fuerte. ¿Se puede reparar?, preguntó Elena. Necesito hacer un reset del sistema usando un escáner especializado, dijo Roberto. Yo no tengo ese equipo aquí, pero puedo llevarlo a mi taller y hacerlo allá. O si prefiere, puede llevarlo a la agencia y ellos lo harán. Elena observaba a Roberto cuidadosamente. Estaba siendo completamente honesto sobre las limitaciones de sus herramientas. Muchos mecánicos habrían intentado hacer algo inadecuado o habrían cobrado por un diagnóstico sin ofrecer soluciones reales. Roberto, dijo Elena de repente, necesito preguntarte algo. ¿Qué opinas sobre los mecánicos que trabajan en las agencias de autos de lujo? Roberto se sorprendió por la pregunta. Bueno, algunos son muy buenos, respondió honestamente. Tienen acceso a entrenamiento especializado y herramientas de última generación, pero también he visto que muchos dependen demasiado de las computadoras y los manuales. Cuando se enfrentan a problemas que no están en el libro, se pierden. Interesante, dijo Elena. ¿Y qué opinas de tu propio trabajo? ¿Crees que eres bueno? Roberto pensó antes de responder. Creo que soy competente en diagnóstico porque me he tomado el tiempo de entender realmente cómo funcionan los sistemas, no solo seguir procedimientos. Pero también sé mis limitaciones. Por eso le dije que necesita equipo especializado para este problema. No voy a pretender que puedo hacer algo que requiere herramientas que no tengo. Elena sonrió. Era exactamente la respuesta que esperaba, humildad combinada con confianza genuina. Roberto, ¿sabes quién soy realmente? Una señora muy amable que tiene autos muy bonitos, respondió Roberto con una sonrisa. Elena rió. Soy Elena Cortázar, dueña de Cortázar Automotive Group. Tengo 6 concesionarias de autos de lujo en 3 ciudades diferentes. Roberto sintió que el piso se movía bajo sus pies. Cortázar Automotive Group era legendario en el mundo automotriz de Jalisco. Por eso tiene tantos autos, dijo Roberto, todavía procesando la información. Y por eso llevó su Mercedes a 55 especialistas diferentes, dijo Elena. Estaba probando a mis propios mecánicos y a los de la competencia. Quería saber si realmente teníamos profesionales competentes o solo técnicos que saben seguir instrucciones de una computadora. ¿Y qué descubrió?,
preguntó Roberto. Que la verdadera competencia es más rara de lo que pensaba, respondió Elena. De 55 mecánicos, todos supuestamente expertos en autos europeos, ni uno solo pudo diagnosticar correctamente un problema que tú identificaste en 40 minutos con un multímetro viejo. Roberto no sabía qué decir. No sé si fue suerte o... No fue suerte, interrumpió Elena. Fue conocimiento, experiencia y la capacidad de pensar más allá de lo que dice una computadora. Roberto, quiero hacerte una propuesta. Durante la siguiente hora, Elena le explicó su visión. Quería crear un departamento de diagnóstico especializado en sus concesionarias, un equipo élite de mecánicos que pudieran resolver los casos complicados que los técnicos regulares no podían manejar. Y quería que Roberto liderara ese departamento. Serías el supervisor de diagnóstico técnico, explicó Elena. Tu trabajo sería entrenar a nuestros mecánicos, resolver los casos difíciles y establecer estándares de calidad más altos. El salario inicial sería de 40,000 pesos al mes, más bonos por desempeño. Roberto se sentó en una caja de herramientas cercana, mareado por la oferta. Era más de lo que había ganado incluso en los mejores meses de su propio taller. Señora Cortázar, yo... No tengo certificaciones formales de Mercedes o BMW, dijo Roberto. No estudié en ninguna academia europea, solo aprendí en la calle trabajando. Eso es exactamente lo que necesito, respondió Elena. Certificaciones se pueden conseguir. Yo puedo enviarte a Alemania a entrenar si es necesario, pero lo que tú tienes, ese instinto para el diagnóstico, esa comprensión profunda de cómo funcionan realmente los sistemas, eso no se puede enseñar en una escuela. Se desarrolla con años de experiencia y pasión genuina por el trabajo. Pero mi taller, comenzó Roberto. Tu taller está en problemas financieros, lo sé, dijo Elena gentilmente. Y sé que estás haciendo trabajos freelance solo para sobrevivir. Roberto, no estoy ofreciendo caridad. Estoy haciendo una inversión en talento genuino. Si aceptas, tendrás acceso a las mejores herramientas, entrenamiento especializado y la oportunidad de trabajar con los autos más avanzados que existen. Roberto pensó en su madre, en las medicinas que necesitaba, en las deudas del taller que lo mantenían despierto por las noches. Pensó en los últimos 6 meses de lucha constante. Y pensó en la oportunidad que se le presentaba, no por conexiones o por suerte, sino porque alguien había reconocido su verdadero valor como profesional. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó Roberto. Elena sonrió ampliamente. ¿Qué tal el lunes? Los siguientes 3 meses fueron transformadores para Roberto. Elena cumplió cada promesa que había hecho. Roberto recibió uniformes nuevos con el logo de Cortázar Automotive Group, acceso completo a todas las herramientas de diagnóstico más avanzadas del mercado y su propia oficina en la concesionaria principal de Mercedes-Benz en Guadalajara. Pero más importante que las condiciones materiales fue el respeto que Roberto encontró. Elena lo presentó a todo el personal como el nuevo supervisor de diagnóstico técnico, y aunque algunos mecánicos más jóvenes, con certificaciones europeas, inicialmente lo miraron con escepticismo, Roberto rápidamente demostró su valor. El verdadero momento definitorio de Roberto llegó en su segunda semana. Un martes por la mañana fue llamado a la oficina del gerente de servicio, Arturo Maldonado. Arturo era un veterano de la industria con 20 años en Cortázar Automotive y no había ocultado su escepticismo sobre la contratación de Roberto. Mendoza, dijo Arturo sin levantar la vista de sus papeles, tenemos un problema serio y necesito que lo resuelvas. Dígame, respondió Roberto calmadamente. BMW Serie 5, modelo 2019. El auto lleva 15 días aquí.
3 de mis mejores técnicos han trabajado en él y nadie puede encontrar qué diablos está mal. El cliente es el señor Villarreal, uno de nuestros clientes VIP más importantes. Tiene 5 autos con nosotros y está furioso. Amenaza con llevar toda su flota a otra concesionaria si no resolvemos esto hoy. Arturo finalmente levantó la vista y miró a Roberto con una mezcla de desafío y desesperación. Elena dice que eres el mejor diagnosticador que ha visto. Pues bien, aquí está tu oportunidad de probarlo. Roberto tomó el expediente del auto. Era grueso, lleno de órdenes de trabajo, diagnósticos y notas de los técnicos. Pasó la siguiente hora leyendo cada página meticulosamente. Los síntomas eran frustrantes. El auto perdía potencia aleatoriamente durante la aceleración. A veces funcionaba perfectamente durante días. Otras veces el problema aparecía múltiples veces en un solo viaje. Los técnicos habían probado todo lo imaginable. Reemplazaron los sensores de flujo de aire masivo por 32,000 pesos. Cambiaron las 6 bobinas de ignición por 24,000 pesos. Limpiaron completamente el sistema de inyección por 18,000 pesos. Actualizaron el software de la computadora del motor. Verificaron la presión del turbo con equipos especializados. Reemplazaron los inyectores de combustible. Cada reparación había mostrado mejora temporal, pero el problema siempre regresaba. La factura de piezas y mano de obra ya superaba los 150,000 pesos, y el cliente estaba más frustrado que nunca. Roberto bajó al área de servicio. El BMW Serie 5 estaba en la Bahía 3, un hermoso sedán color grafito metálico con el motor de 6 cilindros en línea turboalimentado. Se veía impecable externamente, pero había estado atrapado en el taller durante semanas. Roberto abrió el cofre y simplemente observó durante 15 minutos. No tocó nada, no conectó escáneres, solo miró. Los 3 técnicos que habían trabajado en el auto se acercaron, curiosos por ver qué haría el nuevo supervisor. ¿Ya sabes qué es?, preguntó uno de ellos con tono escéptico. Todavía no, respondió Roberto honestamente. ¿Pero solo mirando? Primero observo, luego pienso, luego actúo, dijo Roberto. Si salto directamente a las pruebas sin entender el contexto, voy a terminar donde ustedes terminaron, reemplazando piezas sin resolver el problema real. El comentario no fue bien recibido. Los técnicos se miraron entre sí, claramente ofendidos. Roberto se dio cuenta y suavizó su tono. No es crítica a su trabajo, explicó. Ustedes siguieron los procedimientos correctos. El problema es que este tipo de falla no está en los procedimientos estándar. Durante la siguiente media hora, Roberto comenzó su inspección física. Mientras trabajaba, explicaba en voz alta lo que estaba haciendo y por qué, convirtiendo el diagnóstico en una lección para los técnicos presentes. Cuando tenemos un problema intermitente que solo aparece bajo condiciones específicas, dijo Roberto, necesitamos pensar en qué cambia entre cuando funciona y cuando falla. ¿Es temperatura? ¿Es carga del motor? ¿Es velocidad? ¿Es duración de operación? Revisó las notas de los clientes nuevamente. El patrón se hizo más claro. El problema solo aparecía después de al menos 20 minutos de conducción y específicamente durante aceleraciones sostenidas en autopista. El motor necesita estar caliente y bajo carga alta, murmuró Roberto. Eso nos dice que es algo afectado por temperatura y presión. Pidió que encendieran el motor y lo dejaran en ralentí mientras él escuchaba con un estetoscopio mecánico, una herramienta que pocos mecánicos modernos usaban ya. Movió el estetoscopio por diferentes partes del motor, escuchando atentamente. Había un sonido muy sutil, una especie de silbido agudo que aparecía y desaparecía. «Necesito probar este auto en carretera», anunció Roberto. Arturo, quien había venido a supervisar, frunció el ceño. Mendoza,
Este auto ya ha sido probado en carretera múltiples veces. No como yo voy a probarlo, respondió Roberto con confianza tranquila. Roberto condujo el BMW hacia la autopista con uno de los técnicos senior sentado en el asiento del pasajero. Voy a replicar exactamente las condiciones bajo las cuales el cliente reporta el problema, explicó Roberto. Durante los primeros 15 minutos manejó normalmente, dejando que el motor se calentara completamente. El auto funcionaba perfectamente, respondiendo con la precisión característica de un BMW bien afinado. Ahora viene la parte importante, dijo Roberto. Voy a hacer aceleraciones sostenidas, manteniendo el motor en altas revoluciones por periodos prolongados. Quiero forzar al turbo a trabajar al máximo. En la autopista, Roberto aceleró fuertemente, llevando el motor a 5.500 RPM y manteniéndolo ahí por 30 segundos. Luego, desaceleró brevemente y volvió a acelerar. Repitió este patrón varias veces. A los 22 minutos de conducción, exactamente como Roberto había anticipado, basándose en los reportes del cliente, el auto perdió potencia dramáticamente. El técnico que lo acompañaba exclamó sorprendido: «¡Ahí está! ¡Pasó justo ahora!». Pero Roberto estaba concentrado, escuchando. En el momento exacto de la pérdida de potencia, el silbido que había detectado antes se intensificó notablemente. No era el turbo directamente, Roberto estaba seguro de eso. Era algo en el sistema de admisión de aire del turbo. Roberto salió de la autopista en la siguiente salida y encontró un lugar seguro para estacionar. Con el motor todavía caliente, abrió el capó inmediatamente. La clave, explicó al técnico mientras trabajaba, es inspeccionar el problema mientras todavía está presente. En 5 minutos, cuando el motor se enfríe un poco, todo va a funcionar bien otra vez. Con manos experimentadas pero rápidas, Roberto comenzó a inspeccionar las mangueras del sistema de admisión de aire. Había docenas de ellas, conectando el filtro de aire con el turbo con el intercooler con el múltiple de admisión. Revisó cada conexión, cada abrazadera, cada manguera. Entonces lo encontró. Una de las mangueras del sistema de vacío del turbo se veía perfectamente normal externamente, sin grietas, sin desgaste visible. Pero cuando Roberto la apretó con los dedos, sintió algo diferente. La manguera estaba más blanda en un punto específico, señal de degradación interna. Roberto sacó una pequeña linterna LED de su bolsillo e iluminó el interior de la manguera desde un extremo. Lo que vio confirmó su sospecha. La capa interna de goma de la manguera se había separado de la capa externa. ¿Ves esto?, le mostró al técnico. La manguera parece perfecta por fuera, pero por dentro tiene una falla. La capa interna separada actúa como una válvula que se cierra parcialmente cuando el sistema se calienta y el turbo genera presión alta. ¿Pero cómo es posible?, preguntó el técnico asombrado. Los otros técnicos revisaron todas las mangueras. Las revisaron visualmente, explicó Roberto pacientemente. Este tipo de falla es invisible desde afuera. Solo se puede detectar palpando la manguera cuando está caliente, o iluminando el interior, o conociendo el sonido específico que hace cuando falla. He visto esta falla exacta 3 veces antes en mi carrera, siempre en motores BMW Turbo de esta generación. Es un problema conocido pero no documentado oficialmente. Las mangueras de esta marca específica usada en estos modelos tienen tendencia a delaminarse internamente después de ciertos kilómetros y condiciones de uso. Entonces, cuando el motor está frío y el turbo trabaja en baja presión, la manguera funciona bien, continuó Roberto. Pero cuando el sistema se calienta y el turbo empieza a generar presión alta, especialmente en aceleraciones sostenidas, la capa interna colapsada restringe el flujo de aire. El motor
Pierde potencia porque no está recibiendo suficiente aire para la cantidad de combustible que está inyectando. La computadora detecta una mezcla rica y reduce la inyección de combustible, causando la pérdida de potencia que el cliente siente. El técnico estaba fascinado. ¿Por qué los escáneres no detectaron esto? Porque desde el punto de vista de los sensores, todo está funcionando dentro de parámetros, explicó Roberto. El sensor de presión del turbo muestra presión, solo que no la suficiente. El sensor de flujo de aire muestra flujo, solo que no el óptimo. La computadora hace compensaciones y ajusta la mezcla todo automáticamente. No genera un código de error porque técnicamente nada está roto. Solo está operando en eficiencia reducida. De regreso en el taller, Roberto mostró su hallazgo a Arturo y a los otros técnicos. La incredulidad fue general hasta que Roberto cortó la manguera longitudinalmente para mostrar la separación interna. Ahí estaba, clara como el día. Una capa interna completamente separada que se podía ver ahora que la manguera estaba abierta. La parte cuesta 1.200 pesos, dijo Roberto. Comparado con los 150.000 que ya se han gastado en este auto, es casi nada. Roberto reemplazó personalmente la manguera defectuosa. Luego repitió la prueba de carretera, esta vez conduciendo durante 50 minutos completos, replicando las condiciones más extremas. El problema había desaparecido completamente. El auto respondía perfectamente bajo toda condición. Cuando el señor Villarreal fue contactado y vino a recoger su auto, estaba furioso y escéptico. ¿Me van a decir que ahora sí está arreglado?, preguntó con sarcasmo. Ya me dijeron eso 4 veces antes. Roberto lo recibió personalmente y con calma profesional le explicó exactamente qué había estado mal. Le mostró la manguera cortada, señaló la falla interna, explicó por qué había sido tan difícil de diagnosticar. Luego ofreció algo que sorprendió al cliente. «Señor Villarreal», dijo Roberto, «si el problema vuelve a aparecer en las próximas 2 semanas, yo personalmente iré a donde esté usted, sin cargo, a cualquier hora del día, para resolverlo. Y si no puedo resolverlo, Cortázar Automotive le reembolsará cada peso que ha pagado en reparaciones, más le compensará por todas las molestias». Arturo, que estaba presente, casi se ahoga. Roberto acababa de hacer una promesa enorme, sin consultarlo, pero había algo en la confianza de Roberto que era convincente. El señor Villarreal estudió al mecánico frente a él. Roberto no tenía el aspecto pulido de los asesores de servicio típicos, pero había una certeza tranquila en sus ojos que inspiraba confianza. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó el señor Villarreal. «2 semanas, señor», respondió Roberto honestamente. «2 semanas», repitió el cliente casi riendo. «Y resolviste en 2 días lo que tus colegas no pudieron resolver en 15. ¿Cómo te llamas?» «Roberto Mendoza, para servirle». «Bueno, Roberto Mendoza», dijo el señor Villarreal, su tono suavizándose. «Voy a aceptar tu oferta. Y la próxima vez que traiga cualquiera de mis 5 autos, especificaré que quiero que tú supervises personalmente el servicio». 2 semanas después, el señor Villarreal llamó a la concesionaria. Arturo contestó el teléfono con el corazón en la garganta, temiendo que el problema hubiera regresado. «Quiero hablar con Roberto Mendoza», dijo la voz familiar del cliente. «Por supuesto, señor Villarreal. ¿Ha habido algún problema con el auto?» «Todo lo contrario», respondió el cliente. «Está funcionando mejor que nunca. Llamé para felicitar a Roberto y confirmar que todos mis autos serán atendidos por él de ahora en adelante». La noticia del éxito de Roberto se extendió como pólvora por toda la concesionaria. Los técnicos que inicialmente lo habían mirado con escepticismo ahora buscaban oportunidades para aprender de él. Arturo Maldonado, aunque le costó su orgullo,
Reconoció públicamente en una reunión del departamento que Roberto había demostrado un nivel de diagnóstico que elevaba el estándar de todo el equipo. Lo que Roberto hizo, dijo Arturo frente a todos los técnicos, no fue solo resolver un problema. Nos enseñó una lección importante, que los mejores equipos y certificaciones del mundo no sustituyen la experiencia, el instinto y la verdadera comprensión de cómo funcionan los sistemas. A partir de ahora, quiero que todos adopten el enfoque de Roberto: observar, pensar, entender y luego actuar. Esa noche, Roberto recibió una llamada de Elena. Arturo me envió un informe completo sobre el caso Villarreal, dijo ella. Estoy impresionada, Roberto, no solo por tu diagnóstico, sino por cómo convertiste un problema en una oportunidad de enseñanza para todo el equipo. Solo hice lo que mi padre me enseñó, respondió Roberto. Él siempre decía que un buen mecánico entiende que cada problema es una lección, y que compartir conocimiento multiplica el valor de ese conocimiento. Tu padre era un hombre sabio, dijo Elena, y tú estás honrando su enseñanza de la mejor manera posible. En su primera semana, resolvió un problema en un BMW Serie 5 que había tenido a 3 mecánicos desconcertados durante 2 semanas. En la segunda semana, diagnosticó una falla intermitente en un Audi Q7 que había sido declarado como defecto de fábrica irreparable por el técnico anterior. Para el final del primer mes, incluso los más escépticos lo respetaban. Roberto tenía un don especial. No solo podía diagnosticar problemas complejos, sino que podía explicarlos de manera clara a otros mecánicos, ayudándolos a entender los principios subyacentes en lugar de solo memorizar procedimientos. Elena lo observaba con satisfacción. Su instinto había sido correcto. Roberto no era solo un buen mecánico, era un líder natural y un maestro talentoso. Bajo su guía, el departamento de servicio de las concesionarias mejoró dramáticamente. Los tiempos de reparación se redujeron, la satisfacción del cliente aumentó y los mecánicos más jóvenes estaban aprendiendo a un ritmo acelerado. Roberto también cumplió su promesa a su madre. Con su primer salario pagó todas sus medicinas del mes y contrató un seguro médico privado para ella. Con el segundo, comenzó a saldar las deudas de su antiguo taller. Decidió no cerrar completamente el taller Mendoza. En lugar de eso, lo convirtió en un proyecto de fines de semana, donde ofrecía servicios gratuitos o a bajo costo para personas de escasos recursos que no podían pagar las tarifas de una agencia. Pero la verdadera prueba de Roberto llegó 3 meses después de haber comenzado a trabajar para Elena. Un sábado por la mañana estaba en su antiguo taller trabajando en el auto de una familia de la colonia cuando llegó un joven de aproximadamente 25 años. Vestía ropa de trabajo sucia, llevaba una caja de herramientas oxidada y tenía la mirada de alguien que había pasado por tiempos difíciles. «Disculpe», dijo el joven tímidamente. «¿Usted es Roberto Mendoza?» «Sí. ¿En qué puedo ayudarte?», respondió Roberto. «Mi nombre es Carlos Ramírez. Soy mecánico, o al menos lo era. Perdí mi trabajo hace 4 meses, cuando el taller donde trabajaba cerró. He estado buscando empleo desde entonces, pero nadie me contrata porque dicen que no tengo experiencia en autos modernos. Solo sé trabajar con autos viejos». Roberto miró al joven y se vio a sí mismo hace años. «¿Por qué viniste a buscarme a mí?», preguntó. «Porque un amigo me contó su historia», dijo Carlos. «Me dijo que usted había pasado por momentos difíciles pero nunca se rindió y que ahora trabaja en Cortázar Automotive. Pensé que tal vez podría darme algún consejo o tal vez conocer a alguien que necesite un mecánico». Roberto se limpió las manos con un trapo. «¿Qué sabes hacer?» «Trabajo de motor básico, frenos, suspensión, afinaciones», respondió Carlos. «Nada muy avanzado, pero soy bueno en lo que hago y aprendo rápido». «¿Tienes transporte?»,
preguntó Roberto. Carlos negó con la cabeza. No, perdí mi moto hace 2 meses. Tuve que venderla para ayudar a mi mamá con el alquiler. Roberto tomó una decisión en ese momento. Lunes a las 7 de la mañana quiero que estés en la concesionaria Mercedes-Benz de Cortázar Automotive en Avenida Patria. Pregunta por mí. Carlos lo miró con ojos incrédulos. ¿En serio? ¿Me va a ayudar a conseguir trabajo? Voy a darte una oportunidad, corrigió Roberto. El resto depende de ti. Si demuestras que tienes voluntad de aprender y trabajas duro, tendrás futuro. ¿Trato? El lunes por la mañana Carlos llegó a las 6:30, media hora antes de lo acordado. Roberto lo estaba esperando. Vamos a hacer algo primero, dijo Roberto. Lo llevó a la oficina de recursos humanos, donde llenaron los formularios de contratación. Carlos sería aprendiz de mecánico en el departamento de diagnóstico, empezando con un salario de 12,000 pesos al mes. Para Carlos, que no había tenido ingresos estables en 4 meses, era un milagro. Durante las siguientes semanas, Roberto se convirtió en mentor de Carlos, enseñándole todo sobre sistemas electrónicos modernos, diagnóstico computarizado y las complejidades de los autos de lujo europeos. Carlos demostró ser exactamente lo que Roberto había visto en él, un trabajador incansable con sed de conocimiento. Elena observaba esta dinámica con profunda satisfacción. Roberto no solo había cumplido sus expectativas profesionales, las había superado, y ahora estaba haciendo exactamente lo que ella había hecho por él, dar oportunidades a talento genuino que otros pasaban por alto. 6 meses después de contratar a Roberto, Elena organizó una cena especial en su casa. Invitó a Roberto, a su equipo de directores y a algunos de los mecánicos destacados de las concesionarias, incluyendo a Carlos. Durante la cena, Elena se puso de pie para hacer un anuncio. Hace 1 año, comenzó. Conduje mi Mercedes con un problema mecánico a 55 especialistas diferentes. Gasté más de 200,000 pesos en diagnósticos equivocados y reparaciones innecesarias. Estaba perdiendo la fe en encontrar verdadera competencia técnica en nuestra industria. Entonces, un viernes cualquiera, en una gasolinera, un mecánico humilde con un multímetro viejo resolvió en 40 minutos lo que 55 expertos certificados no pudieron hacer en 6 meses. Ese mecánico es Roberto Mendoza. Todos en la mesa miraron a Roberto, quien se sonrojó ligeramente. Roberto no solo demostró ser un técnico excepcional, continuó Elena, demostró ser un líder, un maestro y un hombre de profunda integridad. Bajo su supervisión, nuestro departamento de diagnóstico ha mejorado sus métricas de eficiencia en un 40%. La satisfacción del cliente ha aumentado significativamente y está formando a la próxima generación de mecánicos excepcionales. Elena levantó su copa. Por eso me complace anunciar que Roberto Mendoza será promovido a director de operaciones técnicas de todo Cortázar Automotive Group. Su nuevo salario será de 80,000 pesos mensuales, más participación de utilidades. Supervisará las operaciones técnicas en nuestras 6 concesionarias. La mesa estalló en aplausos. Roberto estaba sin palabras. Miró a Elena con lágrimas en los ojos. No sé qué decir, logró articular. Di que aceptas, sonrió Elena. Acepto, dijo Roberto, y prometo honrar esta confianza de la misma manera que he intentado honrar cada oportunidad que me ha dado. Después de la cena, Elena y Roberto se quedaron solos en la terraza, mirando las luces de Guadalajara extendiéndose en la distancia. ¿Sabes por qué realmente te elegí?, preguntó Elena. Porque arreglé su Mercedes cuando otros no pudieron, respondió Roberto. Esa fue solo la confirmación, dijo Elena. Te elegí porque cuando tuviste la oportunidad de cobrarme lo que quisieras, no cobraste nada. Cuando pudiste exagerar el problema para ganar más dinero, fuiste honesto sobre que era solo un arreglo temporal.
Esa integridad es más valiosa que cualquier certificación técnica. Mi padre me enseñó que un mecánico honesto duerme tranquilo, dijo Roberto. Decía que puedes cobrar bien por buen trabajo, pero nunca debes cobrar por trabajo que no hiciste o que no era necesario. Tu padre te enseñó bien, dijo Elena, y ahora tú estás enseñando lo mismo a otros. Carlos me contó que le dijiste que la honestidad profesional es la base de una carrera duradera. Carlos va a ser excepcional, dijo Roberto. Solo necesitaba una oportunidad, como yo la necesité. Exactamente, dijo Elena, y ese es el ciclo que quiero crear. Encontrar talento genuino, darles oportunidades reales y ver cómo ellos hacen lo mismo por otros. Así es como cambiamos no solo negocios, sino vidas. Roberto miró a la mujer que había transformado su vida. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Por qué hace esto? Usted tiene más dinero del que podría gastar. Podría simplemente disfrutar su éxito. ¿Por qué se molesta en buscar personas como yo o Carlos? Elena se quedó en silencio por un momento, mirando hacia la ciudad. Porque yo también tuve mi propio Roberto hace muchos años, dijo finalmente, cuando mi padre murió, dejándome con una pequeña concesionaria llena de deudas. Todos me decían que vendiera el negocio. Pero un mecánico viejo llamado Don Manuel, que había trabajado para mi padre, creyó en mí. Me enseñó todo sobre autos, sobre mecánica, sobre cómo dirigir un taller. Trabajó conmigo 16 horas al día para salvar el negocio. ¿Qué pasó con él?, preguntó Roberto. Murió hace 5 años, dijo Elena con nostalgia. Nunca pude pagarle realmente todo lo que hizo por mí. Cuando le ofrecí una participación en la empresa, la rechazó. Decía que ver mi éxito era pago suficiente. Suena como un gran hombre. Lo era, dijo Elena. Y me enseñó que el verdadero legado no es cuánto dinero acumulas, sino cuántas vidas tocas positivamente. Así que cuando veo a alguien como tú o como Carlos, veo una oportunidad de honrar la memoria de don Manuel, haciendo por otros lo que él hizo por mí. Roberto sintió una conexión profunda en ese momento. Entendió que no era solo sobre mecánica o negocios. Era sobre un ciclo de generosidad y oportunidad que se perpetúa cuando las personas correctas se ayudan mutuamente. Un año después de aquella conversación, Roberto estaba en la inauguración de la 7ª concesionaria de Cortázar Automotive Group, esta vez en León, Guanajuato. Como director de operaciones técnicas, había sido fundamental en establecer los estándares de calidad para el nuevo taller. Pero más importante para Roberto, había creado un programa especial en la empresa, Segundas Oportunidades. Era una iniciativa que reclutaba mecánicos talentosos que habían pasado por dificultades económicas, ofreciéndoles entrenamiento, certificación y oportunidades de carrera. En el primer año, el programa había ayudado a 30 mecánicos. Carlos Ramírez, quien ahora era supervisor de diagnóstico en la concesionaria de Puerto Vallarta, era uno de los primeros graduados. Durante el evento de inauguración, un reportero local se acercó a Roberto para una entrevista. Señor Mendoza, su ascenso en Cortázar Automotive ha sido meteórico. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. No hay secreto, dijo, solo competencia técnica, honestidad profesional y la buena fortuna de encontrar a alguien que valorara esas cualidades. ¿Se refiere a la señora Cortázar? Me refiero a ella, sí, confirmó Roberto. Pero también me refiero a cada persona que me dio una oportunidad a lo largo de mi carrera. Mi padre que me enseñó el oficio, los jefes que confiaron en mí cuando era joven. Y sí, especialmente a la señora Cortázar, que vio potencial donde otros solo veían a un mecánico con ropa sucia. ¿Qué consejo le daría a jóvenes mecánicos que están empezando? Que nunca dejen de aprender, respondió Roberto, que sean honestos incluso cuando nadie los esté viendo.
Y que recuerden que cada cliente, cada auto, cada reparación es una oportunidad para demostrar su valor. Nunca sabes cuándo un simple trabajo bien hecho puede cambiar tu vida completamente. El reportero terminó la entrevista y Roberto volvió a mezclarse con los invitados. Vio a Elena hablando con un grupo de empresarios locales y se acercó. «La entrevista salió bien», le dijo Elena. «Escuché lo que dijiste sobre oportunidades. Solo dije la verdad», respondió Roberto. «A veces la verdad es lo más poderoso que podemos decir», sonrió Elena. En ese momento, uno de los nuevos mecánicos del taller de León se acercó nerviosamente. Era un joven de aproximadamente 22 años, delgado, con manos callosas que delataban años de trabajo duro. «Disculpe, señor Mendoza», dijo el joven. «Solo quería agradecerle». «¿Agradecerme por qué?», preguntó Roberto. «Por el programa de segundas oportunidades», explicó el joven. «Yo había perdido la esperanza de trabajar en un lugar como este. Vengo de un taller pequeño en un pueblo sin certificaciones formales, pero usted creó un programa que valora la habilidad real sobre los papeles. Ahora tengo un trabajo donde puedo aprender y crecer». Roberto puso una mano en el hombro del joven. «¿Cómo te llamas?» «Miguel, señor. Miguel Herrera». «Miguel, no me agradezcas a mí», dijo Roberto. «Solo aprovecha esta oportunidad y algún día, cuando estés en posición de hacerlo, haz lo mismo por alguien más. Ese es el verdadero agradecimiento». El joven asintió con lágrimas en los ojos y se retiró. Elena había observado todo el intercambio. «Cada vez que veo algo así, sé que tomé la decisión correcta contigo», dijo. «No solo encontré un excelente técnico, encontré a alguien que entiende que el verdadero éxito es elevador, no exclusivo». Esa noche, cuando Roberto regresó a su casa, una bonita residencia en una buena colonia que había podido comprar con su nueva posición, se sentó en su estudio y reflexionó sobre su jornada. En su escritorio tenía 2 fotografías enmarcadas. Una era de su padre en su viejo taller de autobuses, sonriendo con orgullo. La otra era del día que conoció a Elena en aquella gasolinera. Una foto que Elena había mandado tomar discretamente y le había regalado después. Roberto pensó en cómo un simple acto de ayudar a alguien con un problema mecánico había transformado completamente su vida. Pensó en todas las veces que pudo haber tomado decisiones diferentes, haber cobrado más, haber sido menos honesto, haber pensado solo en sí mismo, y se dio cuenta de que cada decisión correcta, cada acto de integridad, había sido como construir un puente hacia su futuro, un puente que solo pudo cruzar cuando alguien creyó en él lo suficiente para darle la oportunidad. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Elena. «Gracias por ver en mí lo que 55 especialistas no pudieron ver en un Mercedes. Potencial real». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Gracias por demostrarme que el mejor talento no siempre viene con las mejores credenciales. A veces solo necesita la oportunidad correcta». Roberto sonrió y guardó el teléfono. Mañana sería otro día de trabajo duro, de entrenar nuevos mecánicos, de resolver problemas complejos, de construir algo más grande que él mismo. Pero por ahora, en este momento de quietud, Roberto Mendoza se permitió sentir orgullo por el camino recorrido y gratitud por cada persona que había creído en él. La historia del mecánico humilde que resolvió lo que 55 especialistas no pudieron no era solo sobre diagnóstico automotriz. Era sobre reconocer el valor en lugares inesperados, sobre dar oportunidades basadas en competencia real en lugar de apariencias, y sobre cómo un simple acto de bondad puede iniciar un ciclo de transformación que toca innumerables vidas. Y mientras Roberto se preparaba para dormir esa noche en algún lugar de Guadalajara,
Un joven mecánico llamado Miguel Herrera escribía en su diario sobre su primer día en Cortázar Automotive, sobre un programa llamado Segundas Oportunidades, y sobre un hombre llamado Roberto Mendoza que le había dado una chance cuando nadie más lo haría. El ciclo continuaba, la bondad se multiplicaba. Y el legado de don Manuel, a través de Elena y ahora Roberto, seguía transformando vidas, una oportunidad a la vez. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta.